Cásate con mi amante y si yo me muero a ramar. Buenas tardes, ¿qué tal? Vamos a dar comienzo ahora sí a la primera charla de este festival de hoy jueves. Ya digo, segunda actividad, hemos tenido antes una actividad infantil juvenil y ahora pues nada, damos paso a la primera charla aquí en el escenario grande de Gata Negra. Y lo primero, como siempre, bueno, primero voy a agradecerle a Miriam la labor que va a hacer toda la tarde, toda la noche, que va a ser ardua, ¿vale? Porque esta gente habla mucho. Así que nada, Miriam, como siempre, muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Y voy a dar pie también, o voy a dar paso a saludar a Charo, ¿vale? Charo, tampoco necesita presentación, vais aquí todos con la camiseta del Club de Lectura y ella es miembro honorífica de vuestro club, así que bueno. Charo lleva ya muchos años acudiendo a festivales de novela negra y desde hace ya algún tiempo también. ¿No habéis visto nada? No, yo no. ¿No habéis visto nada? Nada, nada. Decía, voy a presentar a Charo, ¿vale? Charo decía que ella lleva muchos años acudiendo a festivales de novela negra y ya de hace algún tiempo también lo moderando e incluso ya siendo comisaria o como se codirectora, ¿no? Sí. También de un festival en Sant Boi. Y ya digo, va a moderar esta mesa, viene de Barcelona, además del centro, que trabaja en las Ramblas. Así que nada, Charo, como siempre, es muy amiga mía, así que para mí es un placer que estés aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Charo, por estar aquí con nosotros hoy. Nada, a vosotros. Un aplauso para Charo. Gracias. Sigo, ¿vale? Tenemos aquí un debutante en Gata Negra, ¿vale? Que es Rafa Melero. Rafa también viene de Cataluña, viene de Lleida. Él es mosso de escuadra, inspector, ¿vale? Mosso de escuadra. Lleva ya varias novelas publicadas en distintas editoriales. Hemos compartido editorial en Arres, también con Graciela, pero ahora los dos han dado salto a otras editoriales y ya digo, viene aquí a presentarnos su última novela. También es muy amigo mío, por tanto para mí es un placer que estés aquí con nosotros. Así que nada, muchísimas gracias, Rafa, y espero que estés cómodo. Y lo que siempre digo a la gente, cuando viene un autor nuevo, pues hay que tratarle muy bien para que se sienta con ganas de volver y que además vaya siendo un embajador nuestro por donde quiera que vaya. Así que nada, Rafa, muchísimas gracias por estar aquí. Damos un aplauso. Un placer. Gracias. Y Graciela Moreno, que ya sí que estuvo el año pasado, hace 2 años, ya no me acuerdo. No. El año pasado. El año pasado. Sí. Que de verdad que son muchos autores, son 40 o 50 autores por tal, y ya de verdad que ya tengo un cacao en la cabeza, pero ya no es debutante, también viene de Barcelona. ¿Vale? O sea, viene de bastante lejos. Tenemos una mesa catalana aquí, no me había fijado, la verdad. O sea, no lo he hecho pensando en la geografía, pero bueno, se os ha llenado el festival de catalanes. Bueno, no pasa nada. No, pero lo haremos en castellano, tranquilo. Lo que queráis, ¿eh? No, bueno, esta gente, los extremeños saben de todo, ¿eh? Bueno, queréis hacerlo en catalán, que no hay ningún problema. Bueno, dice Carlos, Jordi... Mejor que no. No. Así que bueno, pero nada, decía que esta mesa la he unido no porque fuera en catalán, ya digo, de hecho me acabo de dar cuenta yo ahora. La he unido por otro tema, ¿vale? Que ahora Charo no sé cómo lo enlazará, pero bueno, era porque, además de novelistas, decía que Rafa es mosso de escuadra y Graciela es jueza, ¿vale? Es decir, son 2 personas que además de tratar con el tema del sistema de justicia, los policías, jueces, la delincuencia en la literatura, tratan con estos temas en la realidad, ¿vale? Por eso es por el motivo por el que los he unido, no por otro. Así que nada, no sé qué nos van a contar, pero yo creo que va a ser muy, muy interesante. Damos un aplauso y comenzamos. Gracias por estar. Bueno, pues hola, buenas tardes. Primero deciros que estoy muy emocionada, la verdad, porque estar aquí arriba después de 5 años ahí abajo, pues me hace mucha ilusión y sobre todo me hace mucha ilusión y siempre lo digo que soy miembro honorífico del Club de Lectura de Moraleja, que es un... ¿Qué? ¿Qué pasa? No he dicho nada malo, ¿no? No, yo sigo a lo mío, Bueno, pues lo llevo con mucho cariño y con mucho orgullo. Vengo
muy a gusto. A Moraleja ya es como una segunda casa. Yo creo que Graciela, que ya es la segunda vez que viene, ya se está apuntando al tema. Y tú, Rafa, que esta es tu primera vez, te advierto que esto es como los narcos. Es adictivo, ¿eh? O sea, aquí habrá que hacer un algo, porque para mí que nos echan algo en la comida o algo, porque nos dan siempre ganas de volver. Bueno, Gata Negra llega a la sexta edición, como un festival ya totalmente consolidado y con un festival ya de referencia en este panorama de festivales de España, que se podría recorrer toda España por la cantidad de festivales que hay. Entonces, el hecho de que sea un gran festival todavía lo hace más interesante entre tantas. Y eso yo creo que es debido a una conjunción de muchísimas cosas. Aquí hay una implicación muy importante de la sociedad pública, de los estamentos, del ayuntamiento, de la Diputación, de la Junta, de estamentos privados como Adisgata, pero sobre todo es un festival que se hace grande por la gente que lo forma, el ayuntamiento, Llevo todo el día diciendo, no digas regidores, son concejales. Bueno, pues ahora iba a decir regidores. Por los concejales, por el alcalde, que siempre está al pie del cañón, y que hacen que esto sea lo que es, un festival de referencia en el cual pues los miembros del club de lectura, ya los veis, hoy van de camisa rosa. Yo me la iba a poner, pero no me ligaba con el vestido, lo siento. Me la pondré mañana. Bueno, y sobre todo, es un festival que potencia la vida rural. Estamos asistiendo estos días y en las ediciones anteriores que nos lleváis por los pueblos de la zona, que es estupendo. Por supuesto, tengo que dar las gracias al creador de todo esto, que se esconde por ahí, nunca quiere aparecer, que es Luis Rosso, y a todos ellos antes. Esto se suele hacer al final, pero yo lo voy a hacer antes, porque si no luego nos distraemos y no lo decimos. Entonces, os quiero dar las gracias a todos y pedir un fuerte aplauso para todos los implicados. Claro. Bueno, esta mesa, que también es curiosa, porque bueno, cuando me la propuso Luis, le dije, oye, pues la verdad que me interesa mucho, aparte porque los dos autores tienen una carrera bastante similar. Digo, los dos son amigos y además tienen la osadía de pedirme que sea su lectora cero. O sea, antes de pasar el examen me lo pasan a mí, y suelo ser bastante dura. O sea que si hay alguna falta en mía, no es de ellos. Bueno, como os decía, trayectorias similares. Comenzaron a publicar en 2015 y 2014 con Juegos de Maldad, Graciela, y con La ira del Fénix, Rafa. Han compartido editorial, como ha dicho Luis, con Al Revés, con varias de sus novelas, y en las dos últimas, también curiosamente, en las dos últimas habéis dado el salto a editoriales más grandes. Graciela a Alianza de Novelas, a ADN, y Rafa, ahora estás en Destino y anteriormente estuviste en Ediciones B. También han escrito dos novelas cortas de la saga de la detective Sonia Ruiz, que es un proyecto de la editorial A-4, unas novelas cortitas, muy divertidas, que os las recomiendo. Son de estas novelas para una tarde, voy a ir al médico, ¿qué me llevo? Pues me llevo a Sonia Ruiz. Graciela escribió la 10ª, Pudimos ser héroes, y Rafa ha escrito la última, que es la 11ª, que es La coleccionista. También comparten trabajo hasta cierta forma. Los dos llevan uniformes, los dos impresionan bastante.
A mí, Graciela me impresiona mucho porque los señores y señoras que llevan puñetas, que son las puntillitas estas, a mí me impresionan mucho. Las tengo rotas ya. Ya, bueno, sí, imaginaros, las tiene rotas. Están rotas ya. Impresionan mucho. Rafa también me impresiona mucho porque no lleva puñetas, pero lleva pistola. Entonces, hay momentos que uno no sabe cuál de los dos impresiona más. Y eso hace que sus novelas, o sea, esta profesión suya hace que sus novelas sean muy realistas. O sea, ni a Graciela hay que decirle cómo se investiga, cómo se ve un caso, porque es jueza de instrucción, ni a Rafa nadie le va a cuestionar el procedimiento policial, porque, bueno, del dedillo. Dicho esto, que me he enrollado mucho, tenía muchas cosas que decir y me he enrollado. Sus novelas tenemos Indicios criminales y La hora de la fuga. Yo me las he leído 3 veces, o sea que no... Pero, como no quiero hacer spoilers y además quiero que habléis vosotros, mi primera pregunta o primera intervención, que habléis de vuestra novela lo que queráis, hasta donde queráis. Bueno. O sea que vosotros somos libres. Sois libres. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias a Luis, que ahora no lo veo, Luis Rosso, que es el que me ha invitado aquí, que estoy contentísima de estar de nuevo. A vosotros, porque estáis aquí fieles cada año, a los del Club de Lectura y a todos los que acudís siempre, que bueno, que se agradece muchísimo, en el marco de este parque tan maravilloso que tenéis y de toda esta comunidad que tenéis, que estamos conociendo. Así que yo estoy muy contenta de estar aquí. Y bueno, y sobre la hora de la fuga, ¿qué os puedo explicar sin lo que decía y hacer spoiler, ¿no? La novela empieza pues cuando una chica, Noelia Torres, se precipita del balcón de su casa. Es una noche de bodas, la chica Noelia está desnuda, lleva un velo de novia atado a su cabello y en principio parece un suicidio, como otros tantos que existen por desgracia. Pero en el cuerpo hay una serie de marcas que dan a entender que aquí ha pasado algo más. Lo curioso del asunto es que su mujer, Esther Sampietro, con la que se ha casado ese mismo día, desaparece. Esther Sampietro es una escultora que arrastra determinados problemas mentales en función de lo que le sucedió en su infancia, que está realmente copiado de hechos reales, que luego ya si queréis, eso sí que lo podemos explicar. Y Esther lo que hace es que se marcha, se fuga realmente. Y ahí lo que es la investigación de saber qué es lo que sucedió esa noche, dónde está Esther y cuál es su implicación en todo lo que sucede. Realmente a mí lo que me interesaba explorar mucho en esta novela es qué es lo que antes he comentado en una entrevista, qué es lo que pasa cuando las víctimas, en este caso Esther, se convierten en victimarios, porque en la vida real hay personas que sufren determinadas cosas durante la infancia, que para mí es uno de los temas más importantes y que suelo tratar bastante en mis novelas, porque yo estoy convencida de que somos los adultos, porque además que lo he vivido, somos los adultos que somos por la infancia que hemos tenido, por tal y como nos han tratado, por los padres, por los madres, por los abuelos, por todo lo que tenemos, ¿no? Y en base a eso luego, eso se nota luego en la edad adulta y es lo que quiero explorar también en esta novela. Muy bien. Rafa. Bueno, yo mi primera vez aquí estoy encantado de poder ver en persona el festival que tantas veces me han explicado que era maravilloso y lo estoy comprobando. De hecho, ya he ido de compras, ya he comprado en el pueblo, o sea que ya he hecho rebajas, he aprovechado la tarde. Y nada, yo quería tratar tres temas en la novela. El primero era el del protagonista principal, que es un hombre más mayor que yo, porque yo siempre había tratado personajes de una edad parecida a la mía, sobre los 30, más o menos. Bueno, un poquito más. 32, no te quites años. Un poquito más. Y este personaje pues es un ex mozo de escuadra que lo expulsaron y tenía 64 años y le queda muy poquito para alcanzar la edad de jubilación. Entonces él tiene una desgracia familiar, que no quiero hacer mucho spoiler, y necesita volver al cuerpo de mozos de escuadra durante una semana, que es lo que le queda para la fecha límite. Es la historia de Manuel, más o menos. Entonces quería tratar esa historia de Manuel, de un personaje pues, que tiene una edad con las dificultades que conlleva tener pues eso, los 64 años y las condiciones de vida que tiene cada persona individualmente. Luego quería tratar
cómo se forma un grupo criminal de verdad, porque he visto muchas series, he leído mucho, y los americanos son americanos, pero aquí tenemos otro tipo de delincuente, ¿no? Entonces yo creé un personaje que se llama Julián. Julián es un malo, y una de las mejores críticas que he tenido en la novela fue cuando en Madrid me presentó Lorenzo Silva, y el personaje que más destacó fue Julián por lo que es, porque es malvado. No es un malo que toca el violín, ni le gusta leer novelas, no, es malo. Y esto es lo que es la realidad, lo que encontramos los policías cuando investigamos delitos. A veces tienen otras circunstancias, pero hay gente que es malvada y punto. Y por último, quería tratar también pues, quién persigue a estos criminales. Entonces, junté a la Guardia Civil con los Mossos d'Esquadra, que es un equipo conjunto, que es una cosa muy habitual en Cataluña, muy habitual. En los clubs de lectura a veces se sorprenden, pero es que es muy real. En muchas investigaciones, en el programa, en el CITCO, saltan, cuando pones una persona en ese programa, si otro cuerpo policial lo está investigando, salta. Entonces hay una ley que nos obliga a hacer equipos conjuntos. Nos obliga y estamos encantados de hacerlo, porque al final lo que tú quieres es que el delincuente vaya a prisión, y si lo vas a hacer conjuntamente, pues mejor. A veces la detención se hace en Barcelona, a veces se hace en Madrid, y van mossos a Madrid, y viceversa, ¿no? Por lo tanto, quería tratar estos tres temas: cómo se investiga los grupos criminales, cómo se crean de verdad un grupo criminal, y luego la historia de Manuel, que acaban conjuntándose todos. Y al final, pues, bueno, lo que se lee es claro, ahora veremos qué es lo que les pasa. Sí, sí. Otra de las cosas que tienen en común estas dos novelas es un punto de partida, que es el suicidio de uno de los personajes, ¿no? Curiosamente, hace un par de semanas o así, releí en otro club de lectura una novela que ya es clásica, que es Tren Nocturno, de Martín Avis, y tenía una reflexión que alguno de nosotros hemos tenido algún suceso similar alrededor, es una pregunta que siempre nos queda, ¿no? Que dice que todos queremos saber el por qué. ¿Por qué la gente llega a suicidarse? Y en vuestro caso el suicidio es el punto de partida, ¿no? ¿Por qué habéis escogido ese punto de partida? Bueno, es difícil explicarlo así con detalle para el caso de la novela sin revelar demasiado, ¿no? Pero sí, realmente, como tú dices, las estadísticas por suicidio aumentan muchísimo, no se dice. De hecho, a raíz de la pandemia y durante la pandemia, la tasa de suicidios subió muchísimo, en particular en gente joven. Yo he estado 5 años trabajando en un juzgado de discapacidad, y entonces, bueno, allí hemos visto personas con trastornos mentales, con discapacidad, y chicos, chicas muy jóvenes, con 8 años, niños que se quieren suicidar, con 8 años, que ni siquiera saben lo que significa estar muerto, porque quizás para ellos sea como un videojuego, pero bueno, hay circunstancias complicadas en cada uno de los casos. Así que bueno, realmente yo creo que quizás el suicidio, porque es algo, bueno, es como muy serio, y aquí tendríamos para mucho tiempo a hablar, ¿no? Quizás nuestra tradición religiosa, nuestra tradición católica nos hace ver el suicidio como algo realmente que no podemos entender. Yo a nivel familiar he tenido un caso muy próximo, mis suegros sé que nunca han entendido esto, nunca lo han llegado a entender, ¿no? Porque ellos tienen una forma de pensar, también es una edad, ¿no? Y lo ves en la realidad. Entonces, bueno, realmente en el caso de mi novela, pues ¿por qué empieza así, no? O sea, porque realmente es una novela en la que no me caso con nadie, es una novela en la que, y creo que Rafa también hace lo mismo, una novela en la que explicamos la realidad como es, ¿no? Nadie es enteramente bueno ni enteramente malo, y es todo al revés, es decir, es una chica que su noche de bodas es su día más feliz, supuestamente, y se tira de un balcón, ¿no? Es algo que no podemos entender, ¿no? Y hay que buscarle una razón. En el caso de Noelia, se tira porque algo hace que se tire, ¿no? O sea, en principio, ¿no? Pero sí, es una de las grandes preguntas, es uno de los problemas que se encuentran los familiares y las personas que sufren cuando un familiar se suicida, porque siempre hay aquel grado de culpa. Es mi culpa, no he estado pendiente, no le he vigilado, no he hecho lo que tenía que hacer. Y a veces no hay culpa, a veces es que es la enfermedad. Bueno, curiosamente mi suicida también se tira por un balcón, pero es una casualidad, o sea, ha sido porque hay muchos. Yo, lo que le pasa a Manuel, que además se puede explicar porque pasa al principio de la novela y está incluso en las descripciones a veces, es que se suicida a su hija.
Pero, ¿por qué escogí eso? Yo en el año 96, hace 30 años, cuando empecé a hacer patrullas, el primer muerto que yo vi fue una chica que se colgó de un árbol, el primero. Y la chica era una chica de 20 y pico de años que se casaba en 6 meses y aparentemente no había una explicación. Y lo que más me llamó la atención era el primer muerto, pero tampoco reconozco que tampoco me impactó demasiado. Recuerdo el surco, cosas que se te quedan grabadas. Pero lo que sí que impacta es las víctimas, que son las familias, porque allí se presentó su madre, su padre, su hermana, el novio, y eso es un drama, es un drama. Entonces a mí, como punto de partida para el motivo de Manuel, pues me venía bien explicarlo, porque también es difícil de explicar, como estamos comentando. El que se quiere ir solo lo sabe él, porque se quiere ir. A veces dejan notas, a veces no dejan nada. El suicidio es una de las muertes más comunes, muchísimos suicidios. Yo me acuerdo, este fue en la Bisbal del Empordà, es un pueblecito de Girona, y me acuerdo que cuando fui a Figueras, que ya fue mi primer destino en investigación en el 98, hubo un fin de semana que íbamos con la jueza de guardia, el levantamiento, y igual tuvimos 7, y era espectacular. No sé qué día, allí hay un viento que se llama tramontana, es un viento muy... Y no sé si allí les da el siroco del viento, yo qué sé, pero hubo un fin de semana muy, muy bestia, ¿no? Íbamos de un levantamiento y sonaban en esa época había buscas, ¿os acordáis del busca? Y pi, 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 busca, todos con el busca, como en las pelis antiguas, pues exactamente igual. Y entonces es un tema que es un tabú, pero que es muy real y que mucha gente lo sufre. Entonces creo que hay que hablar de ello y hay que explicar las cosas. Hay que ser honestos. En las novelas, como explicaba Graciela, hemos de ser honestos con el lector, porque además los lectores, de novela negra sobre todo, son gente que lee mucho y que sabe mucho y es muy difícil de engañar. Por lo tanto, hay que ser honestos con el lector y explicarle las cosas como son. Creo que somos todos ya muy grandes ya para entenderlo. Sí, y realistas. Y vuestras novelas, todas, porque aquí estamos presentando estas dos, pero los dos tienen una carrera ya bastante dilatada, ¿eh? También habéis publicado ya muchas novelas en las que siempre hay cosas que tratáis con mucho cariño, con mucho cuidado. Para mí una de ellas, y que es muy importante y que hace que vuestras novelas me sean muy próximas, es ese afán de protección a las víctimas. Siempre habláis de las víctimas. Claro. Siempre habláis de las víctimas y de las familias. ¿Es una cosa que os lo proponéis? ¿Os sale así? O... Bueno, yo creo que ya nos viene como de marca, sí. ¿No? O sea, ya de entrada... yo creo que una de las cosas que tenemos que tener presente es nuestra profesión, y luego creo que también cuando escribimos es el tema de la empatía. Es decir, hay que ponerse en lugar de las personas. Cuando trabajas, los expedientes tienen un número, todos tienes un número según el año, ¿no? Pero es que no tenemos que olvidar que detrás de los expedientes hay personas, y no solamente el directamente implicado, porque cuando pasa algo, cuando se comete un delito, es como una bomba de racimo, ¿no? Ahí recibe todo el mundo, ¿no? Recibe la familia, recibe los amigos, recibe los vecinos. Entonces no tenemos que olvidar que tratamos con personas, trabajamos con personas porque vemos los problemas que tienen las personas, que por desgracia a veces tienen que llegar al juzgado, tiene que intervenir la policía o tiene que llegar al juzgado. Así que yo creo que ahí sí que... Yo creo que la empatía tiene que ser una manera de ser nuestra, que no tenemos que perder de vista por mucho trabajo que tengamos, por muchos años que llevemos. No tenemos que como si dijéramos, endurecernos, ¿no? O sea, volvernos absolutamente fríos y a la vez mantener un poco la distancia, porque claro, no te puedes llevar todos los problemas a casa, no te puedes llevar a todo el mundo a casa, eso también es cierto. Y yo creo que la novela también se cuenta, y yo creo que la novela que escribimos hoy en día, la novela negra que se escribe aquí en España, es una novela social. Hablamos de la sociedad, hablamos de personas, es decir, ¿por qué pasan las cosas? Estamos haciendo una sociedad y la hacemos entre todos, y lo que hacemos es pintar un cuadro y exponer qué es lo que hay. No juzgamos, pero sí exponemos para que el lector vea lo que hay. No juzgamos en la novela. Eso, en la novela no estamos por hacer moralinas ni cosas de eso. Bueno, las víctimas, claro, es que tanto Graciela como yo tratamos con las víctimas, porque el que muere pues ya no está, y ya está. Y la víctima es la que se queda y a la que le has de explicar qué es lo que ha pasado, cuando es un asesinato, cuando es un homicidio o cuando es un suicidio. Porque el
el suicidio tiene muchas explicaciones o no tiene ninguna. Pero lo que es muy duro muchas veces es, sobre todo en los homicidios. Los homicidios son muy complicados, porque hay una mano humana que ha decidido que esa persona no va a vivir más. Y las familias pues han de aceptarlo y a veces es una carga emocional muy bestia. Y yo me acuerdo, es que claro, estos razonamientos luego, cuando yo no escribía novelas, luego supongo que se iban quedando un poco ahí en el subconsciente, ¿no? Pero yo me acuerdo cuando estuve de jefe de homicidios en Hospitalet, que es la segunda ciudad de Cataluña, me acuerdo del primer homicidio que llevé, que era un chico ecuatoriano que le dispararon en la cabeza. Y claro, pues la novia embarazada, los amigos, testigos directos del homicidio, todos, claro, tú hablas con ellos, intentas extraerte un poco, pero al final tú lo que acabas es descubriendo cosas de las víctimas, de la que se ha muerto, ahora hablo del muerto, que a veces no saben las familias. O sea, tú acabas indagando sobre cosas muy íntimas. Y eso al final acaba provocando un vínculo con el muerto. Y te haces muchas preguntas. ¿Se lo explico esto a la mujer que está embarazada? ¿Se lo explico esto a los padres? ¿No se lo explico? Son temas que son complicados. Entonces me ha parecido que algunas novelas o algunos autores esto no lo tratan, o lo tratan muy de pasada, cuando para mí es un tema que creo que interesa, que hemos de saber que las víctimas, pues los que se van ya están muertos, pero los que se quedan sufren. Y hay que dar explicaciones. A mí me gusta tratar a las víctimas pues, con el respeto que tienen en las novelas, como lo hago en la vida real, porque al final lo que necesitan son respuestas, que a veces no puedes darlas, pero al menos el consuelo lo has de intentar dar, al menos. Bueno, pues un poco ya que hemos hablado de líneas generales, vamos a hablar ya lo que podamos de las novelas, que para eso hemos venido, porque habéis venido aquí a hablar de vuestro libro. Habéis venido aquí a hablar de vuestro libro. A mí en vuestras novelas lo que me gusta, aparte de esa realidad, porque son novelas reales que le pueden pasar a cualquier persona, de cualquiera de nosotros le puede pasar algo de lo que pasa aquí. Sí que me ha llamado la atención, sobre todo en la de Graciela, ese tratamiento que hace de el maltrato. Vamos a hablar del maltrato, el maltrato, de esa cosa que además sucede dentro del espacio en el cual uno se tiene que sentir más seguro, que es la familia, ¿no? Entonces, a partir de ahí, lo que me gustaría es saber si ese maltrato es real, te lo has inventado. Bueno, en este caso sí, o sea, realmente lo que sufre Esther Sampietro, que ya os he dicho al principio que es la escultora que marcha, o sea, que marcha de su piso y que se escapa, lo que sufre Esther de pequeña no os lo voy a contar con detalle porque para eso hay que leer la novela, pero es real. O sea, es decir, yo hace bastantes años ya, creo que fue 2004 o 2005, estuve en contacto con un caso, no lo llevé yo directamente, pero una niña de 4 o 5 años sufrió maltrato, no estoy hablando de abusos, sino de maltrato, o sea, de pegar, de hacer una serie de cosas por parte de su padrastro. Entonces esta niña, el caso fue bastante famoso en Cataluña porque esta niña quedó con unas secuelas físicas y psíquicas muy importantes, realmente quedó parapléjica por todo este daño que sufrió físico, y yo tuve interés luego en ver la sentencia, y entonces en esa sentencia se explican con detalle, porque así tienen que ser las sentencias, en los hechos probados hay que explicar lo que se ha probado, el maltrato en este caso que sufrió, se describe con todo detalle, y ahí evidentemente fue condenado su padrastro a unos cuantos años de prisión y su madre también, porque la madre sabía lo que estaba pasando y miró para otro lado. Y yo con ese caso me quedé, o sea, ya os digo, esto fue en 2004-2005, esta novela sale en 2026, y pensé algún día, pues como siempre mi preocupación, como os decía antes, es la infancia, es proteger a la infancia, pues pensé, pues yo creo que algún día saldrá algún personaje que haya sufrido esto. Y realmente Esther Sampietro lo que sufre en su infancia es lo que le pasó a esta niña, pero en el caso de la novela Esther tiene esas secuelas psíquicas, pero físicas, ¿no? Evidentemente, ya tiene una vida normal,
pero bueno, porque digo, o sea, es decir, es que ser padre o madre es tan importante, es tan relevante, no es no es comprarse un perrito y ya está, ¿no? O sea, tú eres padre o madre para toda la vida, y ese ser humano que tienes ahí, que es un bebé, yo tengo 2 hijos y bueno, y tú lo ves cuando tienes un hijo, ¿no? Están pendientes de ti, copian tus gestos, copian tus palabras, copian tus reacciones. Es tan importante lo que les hacemos a los niños en la infancia, que es lo que decía antes, que es lo que tenemos que proteger. Así que yo con ese caso me quedé muy impresionada, entonces dije, bueno, y lo que sí que sirvió este caso y otros como este, por desgracia, que a partir de esas fechas empezaron a cambiar los protocolos en los hospitales de Cataluña, porque antes, ya sabéis, los niños se caen, están en el parque, vienen con rasguños, se rompen un brazo de la manera más tonta, y antes no había un protocolo tan estricto en pediatría de que cuando venía un niño con ciertas lesiones, ahí estaba pasando algo raro. Y a raíz del caso de esta niña y de algunos más, pues empezaron a decir, bueno, a partir de aquí, en urgencias, tenemos que dar parte a los juzgados de si vemos algo raro, y a partir de ahí, pues bueno, es una desgracia de que suceda así, pero a veces... No sé, a veces aprendemos a golpe de bofetadas, ¿no? Sí, y además suelen ser cosas que quedan ocultas. Sí, en el ámbito familiar nadie lo dice, nadie habla, es como el maltrato a la mujer, es lo mismo, ¿no? Se esconde, ¿no? Bueno, en el caso tuyo, Rafa, en esta novela, te pasas como 3 pueblos, ¿eh? 3, te vas de aquí a Coria, de Coria te vas a Cáceres, de Cáceres subes a Salamanca y así hasta llegar a Vigo, ¿eh? Porque realmente es una novela que pasan tantísimas cosas, hay tanta gente mala, pues, que me tienes un poco preocupado, ¿eh? Me tienes preocupada porque... Precisamente me propuse en esta novela que todo aquello que yo he escrito... que le pasa a los personajes, le ha pasado a alguien en la vida real. Pues por eso me tienes preocupada. Las torturas, las violaciones, tal como las explico, todo eso le ha pasado a alguien en la vida real, todo. Es la novela, yo digo, creo que es la más honesta que he escrito porque podía inventar, y de hecho evidentemente inventamos mucho escribiendo, ¿no? Pero la gente a veces no sabe que cerca de un pueblo de Tarragona a un chaval en un narcopiso, en un narcoasalto, le hicieron una corbata colombiana, eso en Cataluña. ¿Sabes lo que es una corbata colombiana? Cortaron el cuello por aquí y le sacaron la lengua por aquí. Esto pasó real, esto es real. Yo no lo he escrito así, esta novela tiene otras torturas. Tiene otras cosas, sí. Tiene otra, esa no. No he hecho de spoiler. Pero esas cosas están pasando aquí. Eso es lo, no sé, es como el submundo del Raval, ¿no? En eso es la suerte que tengo como policía. Yo vivo en Lleida, pero pedí permiso para irme a patrullar una tarde al Raval, a Barcelona. El Raval es el barrio chino. El barrio chino antiguo, para ver cómo son los narcopisos, porque yo no tengo en Lleida narcopisos, tengo otras historias, ¿no? Pero narcopisos no. Y me fui una tarde a ver narcopisos que de hecho le envié una foto a Paco Gómez Escribano mientras estaba en un narcopiso. Y dice, mira dónde estoy, en un narcopiso. Y en los narcopisos pasan cosas bestiales, muy, muy bestias. Y ya no hablo evidentemente de la convivencia, que eso es otro tema, ¿no? Pero cuando un grupo criminal, como en este caso Julián, se apodera de un narcopiso, se han de matar, matan. Y se han de torturar, torturan. Pues esto es lo que está pasando aquí, ¿no? Y lo que está pasando en el Raval, pues yo quería explicarlo tal y como es. Y creo que, bueno, ha impactado, ¿no? Me decía mi editora que es muy impactante la novela, pero no es morbosa, que eso es una cosa que yo... Porque no me gusta recrearme, no le encuentro valor literario a eso. Pero impactar, no hace falta enseñar vísceras para impactar, no hace falta. Puedes impactar explicando las cosas como son. Sí, incluso muchas veces ni explicándolas, ¿no? Las insinúas. Que las insinúes. Es que lo bueno es que el lector se haga la idea de lo que estás explicando, ¿no? Y que él mismo se haga la imagen de lo que no hace falta explicarlo explícitamente. En los 2 casos es que además son novelas que las vas viendo, las 2 están ambientadas en Barcelona, también otro punto en común, pero que pueden pasar en cualquier sitio, o sea, son 2 novelas que pueden pasar desgraciadamente a la vuelta de la esquina. De hecho, tú, una de la parte, te vas al Raval, al barrio chino y a Hospitalet, que es un barrio, no dijéramos residencial, y sin embargo Graciela se va a la parte alta de la ciudad, donde viven los pastosos, y los crímenes pueden ser igual de truculentos que en otros sitios. Recuerdo cuando saqué la oposición de juez,
Bueno, yo ya trabajaba antes de funcionaria, yo llevaba ya 10 años de funcionaria, ¿no? Y es curioso porque mis suegros me dijeron, uy, ahora verás a gente muy rara, ¿no? Y no ves gente muy rara, o sea, somos nosotros, ¿no? Los que estamos ahí, somos las personas, los hombres, las mujeres que estamos ahí y nos pasan cosas o hacemos cosas. Y realmente en esta novela lo que quería también criticar es el abuso de poder precisamente de los poderosos, ¿no? Porque hay gente que hace cosas sencillamente porque pueden, porque ellos tienen el poder, tienen el dinero, tienen una protección por ser quienes son y no pasa absolutamente nada. De hecho, bueno, ya seguro que conoceréis que siempre comentamos en Barcelona, hace ya años, quemaron a una indigente en un cajero de un banco simplemente por ver cómo ardía. 3 niños pijos, tal cual, de la zona súper alta de Barcelona. Luego se ha ido investigando sobre estos chicos y se ha visto que había cosas detrás, pero bueno, eran chicos que tenían, uno de ellos dos eran menores de edad y el otro era mayor de edad. Entonces, bueno, se aburrían esa noche, vino la indigente, fueron a buscar gasolina, la quemaron y mira qué bien cómo arde, ¿no? O sea, tal cual, ¿no? Y la gente, es decir, estabais hablando del barrio chino, sí, pero es que hay gente que vive en la zona más alta de Barcelona y está cometiendo absolutas atrocidades. Hay un político en concreto que ya está jubilado, que no diré, de un partido, que vive en la zona de la costa y ha hecho barbaridades que salen aquí en esta novela. Pero eso no se sabe. ¿Por qué? Pues porque tienen dinero, porque tienen su poder, porque de alguna manera están protegidos. Y yo lo que quiero es dar visibilidad a eso, ¿no? Que no por estar en una buena posición social eres una buena persona, no necesariamente. Sí, en el caso tuyo, Rafael, esa violencia no está tan escondida, ¿no? Y sobre todo hablas mucho del miedo, de esas grupos criminales, no voy a decir mafias, grupos criminales, ese miedo que imbuyen a la gente, a los testigos, cometen atrocidades y no salen testigos. Bueno, sí, yo lo he visto. O sea, he visto incluso un homicidio en el que nadie había visto nada. De hecho, en este que comentaba yo al principio, que en este sí que detuvimos a los 2 autores, al material y al cómplice. Cuando llegamos al lugar de los hechos, nadie había visto nada. Estábamos en la puerta de una discoteca, con los porteros delante, nadie había visto nada, nadie. Y luego nos costó, bueno, al final lo sacamos, ¿no? Pero la gente tiene miedo, no quieren colaborar, no quieren decir nada, pero los meten en un lío. Y el miedo es la arma más poderosa de los grupos criminales, el miedo. Y cuando esta gente... bueno, en Lleida tenemos en un pueblecito a un chaval de la zona alta de Barcelona que bueno, se fue, no sé exactamente las circunstancias porque tampoco se han explicado mucho, pero acabó en una zona de marihuana haciendo de jardinero, lo atacó un grupo criminal y el chico está desaparecido, no ha vuelto a aparecer más, está muerto, hemos encontrado restos de sangre incompatibles con la vida, pero no ha aparecido el cuerpo, nunca más. No está. Hace 2 años que lo buscamos y a saber dónde estará, ¿no? Estas cosas están pasando en España. Esto es así. Y yo creo que la gente tiene que explicarlo. Otro día hablábamos en otro festival, ¿no? de que la prensa explica la noticia y tal, pero donde realmente se está viendo socialmente qué es lo que está pasando en un momento puntual es la novela negra. Aquí os vais a enterar de lo que está pasando de verdad. Aquí me refiero en las novelas negras. Estamos explicando qué es lo que pasa en un momento social y en un momento determinado, ¿no? En este caso, en mi novela, tanto como la de Graciela, en el momento actual, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en esta sociedad? De aquí 20 años podrán ir a nuestras novelas y decir, ¿qué pasaba hace 20 años? ¿Cómo era el crimen? Está aquí. Porque la noticia, primero, no hace ese hincapié en las víctimas que hablábamos, no refleja esa realidad. No es una crítica, es porque la noticia es noticia y punto, y no busca más allá. Pero aquí hemos de buscar más allá, hemos de explicar por qué están pasando las cosas. Y el lector tiene que hacerse esa idea y hacerse la suya, si quiere o no. Y eso ya es un valor, porque cada lector hace la novela de una manera, se la lee de una manera. A mí eso me parece maravilloso, que cada persona la interpreta de una manera diferente a otra. Y en los clubs de lecturas eso es lo mejor, ¿no? Porque a veces incluso tú como autor te hacen un comentario y dices, yo no quería decir eso, pero bueno, la he entendido así, pues estupendo, ya está. Sí.
En estas vuestras novelas la trama es muy importante, pero yo creo que lo más importante son los personajes. Para vosotros, ¿qué ha sido primero? ¿Qué ha sido primero? ¿Habéis tramado la trama? ¿Habéis creado al personaje y le habéis metido en esa trama? ¿O cómo lo habéis hecho? ¿Cuál fue ese...? Bueno, de hecho esta novela se centra sobre todo en Esther Sampietro. El personaje de Esther Sampietro es el que da vida a la novela y es el transversal en toda ella. O sea, realmente aquí sí que fue primero el personaje. Sí. Porque, claro, evidentemente hay esta trama, Noelia se ha suicidado y tenemos que saber por qué y qué es lo que hay detrás y particularmente cuál es el pasado de Esther. Así que Esther era fundamental aquí. Pero no ha habido personajes, por ejemplo, para entender a Esther y para saber dónde está. Claro. Yo tuve que crear un personaje que es Mauro Rovira, que es un exfiscal. Un exfiscal, ¿por qué es exfiscal? Porque su familia era un poco corrupta y entonces al final lo tuvo que dejar, ¿no? Quiero decir, lo que decía que en esta novela no me caso con nadie, pero Mauro tuvo una relación sentimental con Esther, entonces él sabe quién es, de dónde viene y qué es lo que ha sucedido, entonces la policía en este caso pues se va a tener que relacionar con él para saber, ¿no? Así que si realmente tú tienes una trama, en mi caso yo sabía cómo empezaba la novela, yo sabía cómo terminaba, pero hay personajes que a veces van surgiendo porque son necesarios. Aparte de los fundamentales, tengo una cabo de Mossos d'Esquadra, que es la que investiga, que es Tea Velarde, y tenía Esther, y necesité ese contrapunto de Mauro para que fuera el equilibrio entre ellos, ¿no? Entonces surgió después, a medida que escribía. ¿Y en tu caso? Yo hice muy diferente porque siempre digo que esta es mi novena novela, pero creo que para mí es la mejor, porque creo que está mejor editada, ¿no? Supongo que por el tipo de editorial. Pero yo quería hacer una cosa diferente. Siempre me ha dado mucho miedo escribir la misma novela. No quiero. Entonces intento hacer cosas siempre diferentes una novela a otra. ¿Y qué hice? Escribí 3 historias, las 3 historias que explicaba, ¿no? Manuel, el grupo criminal y los policías que lo investigan, Guardia Civil y Mossos. Y lo junté y fue un desastre absoluto. Mis agentes me dijeron que ni hablar, que volvía a empezar, que yo no. Entonces la reescribí. La reescribí y aún no me acababa de funcionar. Y antes de enviarla vi que lo que le fallaba era que Manuel necesitaba una primera persona y el resto una tercera. Porque de esta manera el lector sabe lo que piensa Manuel, cómo actúa y se lo sabe todo, pero además el lector sabe cómo es el grupo criminal y cómo son los policías. Entonces esta manera es la que encontré para que todo cuadrara. Así que yo creé los personajes evidentemente principales, como dice Graciela, luego vas añadiendo otros personajes más secundarios, pero opté por una trama de 3 historias que se juntaban. Y lo único que me costó es encontrar la manera de poder explicarlo mejor. Y ya está. Pero al final, trama y personajes. Creo que todo es importante. ¿Y con qué personaje os quedaríais de todos los que habéis creado? En esas todas las novelas? En todas vuestras novelas. Pues es muy difícil. Bueno, claro. pues en esta, en esta. ¿Con qué personaje te quedarías? Ostras, pues es complicado. Bueno, realmente la figura de Esther es la importante. O sea, Esther además está escrita en segunda persona, es decir, ella se habla a sí misma, porque ella se considera un monstruo a sí misma y por tanto asistimos en una primera parte a Esther cómo se habla a ella misma. Pero aparte de ella, uno de los personajes que quizás me gustan más es la abuela de Tea. Porque Tea Velarde es una cabo de escuadra, o sea, pero yo en mis novelas, como también hace Rafa, intentamos que sean novelas reales, intentamos romper estereotipos. Los jueces, los policías, los fiscales, todo el mundo pues tenemos familia, somos personas que vamos a comprar al Mercadona y además vamos al gimnasio, por ejemplo, tenemos hijos, quiero decir que no es lo que y sale tiráis de la las novelas, basura, ¿no? tiráis la basura. Y tiramos la basura, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, Tea en concreto, pues bueno, ella vive sola, pero bueno, cuida de su abuela, que vive con su madre, con la madre de Tea, y bueno, es una señora que ya tiene una edad y que empieza a tener un principio de Alzheimer. Entonces, bueno, la relación que hay entre ellas, porque la abuela realmente no admite que esté mal, pero tiene miedo de admitir que está mal, ¿no? Ella la cuida, la va a buscar, se despista, se marcha, la encuentra. Esa relación que tienen, pues es una relación entrañable, y bueno, yo es lo que me lleva a eso, ¿no? A decir que los personajes yo quiero que sean de verdad, yo quiero que sean personas, que tú cuando los leas te hablen al oído, que existan. Y eso para mí es lo más difícil de conseguir y el objetivo que tengo siempre. Sí, es que un personaje es muy complicado. Yo creo que Manuel es un personaje muy bien construido. Julián, el malo es el malo que yo he tenido que investigar y he perseguido en muchos de los casos. Y luego los policías, porque claro, los policías, como yo he sido investigador de homicidios, pues intento ponerles un poco de mi experiencia a
los dos investigadores, ¿no? A Óscar, y creo que Cuervo, el teniente de la Guardia Civil, es un muy buen personaje, creo, y espero poder darle más continuidad en otras novelas. Bueno, pues me alegro porque yo sí que también tengo mis personajes favoritos. En el caso tuyo es Tea. A mí la policía me gusta mucho, todo y que no es un personaje, dijéramos, de los principales, no es un personaje que está ahí para investigar. Y en el caso tuyo, a mí el que más me gusta es Cuervo, un personaje que también es como muy... no ocupa demasiado espacio en páginas, pero sí que te deja muchos interrogantes. Como lector quieres saber más de él, ¿no? Y eso es bueno. Creo que mantener ese interés, que después de 300 y pico páginas, 400 páginas, tú primero no se te haya hecho largo y después que te quedes con ganas de más, pues nos hace siempre preguntaros aquella pregunta que siempre hacemos al final, pero que hay que hacerla porque somos curiosos y queremos saberla. Sí, habrá más Tea, ya no digo más otra cosa. ¿Tea la recuperarás? Es que no lo sé. No lo sabes. Soy sincera, no lo sé. Bueno, habrá que hacerte un algo para que, no sé, la secuestramos o algo, Rafa, hablamos con un Julián. Cuervo sí, ¿no? Cuervo sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que ahora, en mi siguiente novela, que estoy ahora por la página 200, quien sale es un personaje que acompaña a Manuel, que se llama Nerea, que es una caporal de Mossos. Y creo que es un buen contrapunto al personaje principal y le vi mucho potencial, y en la siguiente novela es una de las protagonistas. Y Cuervo ojalá pueda darle continuidad, pero claro, piensa que Guardia Civil, el terreno lo tiene copado Lorenzo Silva. Sí, por supuesto. Y es muy complicado meterse ahí en el terreno de Guardia Civil. Bueno, lo puedes traer a los Mossos. No, como es Cuervo. No querrá. Cuervo es Guardia Civil. No. Y además eso es divertido verlo, ¿no? Esa manera de ser de los dos cuerpos policiales. Bueno, ¿no? Hay un secreto en Cuervo, ¿no? Que yo tengo un íntimo amigo que es un teniente de la Guardia Civil que se llama Pérez Garza, y Cuervo se llama López Cuervo. Es un homenaje a un amigo, ¿no? Pero quise, evidentemente no ponerle sus apellidos, pero a mi amigo le llaman Garza, todo el mundo lo conoce por Garza, ¿no? El teniente Garza, y a este lo conocen por Cuervo. Bueno, el título de la mesa, es que ya me ha dicho el jefe que vaya cortando, el título de la mesa, que no lo he dicho, era Justicia o Ley. Y me gustaría que desde vuestra perspectiva, desde vuestra doble perspectiva profesional y de escritor, que yo más bien creo que ya sois escritores y no profesionales, no sé. Es una opinión muy sui generis mía, me dijerais, justicia o ley. ¿Dónde aplicáis cada uno? ¿Justicia o ley? La ley, aunque no lo parezca, es la misma para todos, aunque no nos lo creamos, pero sí es así. Las novelas, lo que decía, al menos lo que hago yo, y creo que es lo que hace Rafa, no hacemos moralinas, no decimos hay que comportarse así, esto está bien, esto está mal. Dibujamos, exponemos, pintamos, pero justicia, quizás a veces hacemos justicia en las novelas, ¿no? Quizás a veces la justicia que no podemos hacer en la vida real, porque las leyes a veces también te constriñen y las leyes no te permiten, es un marco en el que nos tenemos que mover, desde fuera ya sé que no se entiende, porque dices, hay cosas que ¿por qué no las hacen? ¿No? ¿Por qué no pasa esto? ¿Por qué fulanito no entra en prisión? ¿Por qué Menganito no lo han condenado? Bueno, a veces hay cosas que te atan, que no las puedes hacer. Luego hay quien hace bien su trabajo, quien hace mal su trabajo, eso también es como en todas las profesiones, pero yo creo que la novela te permite exponer todo y dar una solución, porque en la vida real la justicia, la única justicia que hay, no podemos resucitar al muerto, pero lo único que podemos hacer es que la ley se aplique y que se sepa la verdad, que al final yo creo que la verdad es lo que necesitamos saber, ¿no? Bueno, es evidente. Yo tengo un marco mental que lo he explicado muchas veces en muchos festivales y es una de mis bases por las cuales yo acabo haciendo mis novelas, ¿no? Yo creo que no hay ejemplo más claro de justicia y ley, justicia o injusticia, que Marta del Castillo. O sea, hay un condenado, pero hay unos padres que no pueden enterrar a su hija. O sea, en este caso, yo creo que las novelas, al menos yo lo escribo así,
a mí, en los casos que me he encontrado, no evidentemente que es muy mediático, pero cosas parecidas, que la ley no acabas de encontrar dónde coger, porque a veces escapan los malos, se escapan. En la novela no se escapan. En la novela, el que la hace la paga, si lo decido yo, pues Claro. la fila. Y eso es una forma de, yo creo que De liberar, ¿no? de liberación muy bestia después de ver muchas injusticias. Y no por culpa de los jueces, ni mucho menos, lo he explicado muchas veces también. Incluso en la novela hay una reflexión, ¿no?, sobre la justicia. El que hace las leyes no son los jueces las aplican con lo que pueden, porque yo he tratado mucho con jueces y con juezas sobre todo, porque sobre todo son juezas las que están al pie del cañón, y a veces los juzgados están mermados de capacidad, no pueden asumir la carga que tienen, es muy bestia. Y eso conlleva, pues a veces a que no se dé para más, ¿no? Entonces no es un tema de que los jueces, a veces sale, no han metido en prisión a ese juez, qué mal lo ha hecho esa jueza. No, pero es que lo ha de pedir el fiscal, si no el juez no puede hacerlo. Que la gente, hay que razonarlo todo, hay que saber cómo funciona. Y a veces la ley es muy injusta y la justicia pues no es justa. Bueno, pues antes de que se vaya a producir aquí un asesinato en directo, porque suba Luis y me mate por seguir hablando, deciros que tenéis aquí a dos autores que cuando los leáis se van a quedar con vosotros. Tenéis la gran suerte ahora de que presentan sus últimas novelas, pero anteriores tienen otras muy buenas y muy interesantes. La hora de la fuga, de Graciela Moreno, publicada por ADN. Sin indicios criminales, de Rafa Melero, publicada por Destino. Seguid leyendo, seguid viniendo a festivales, disfrutar o no con las novelas, porque hay veces que no se pueden disfrutar, pero estoy convencida que os vais a quedar con dos autores que os van a hacer disfrutar mucho o no. Muchas gracias. Gracias a ti, Charo. Gracias a todos. Y me olvidaba. Tenéis las novelas allí, por supuesto, y a ellos dos para firmar, que además creo que habéis traído como 5 o 6 bolígrafos, Bueno, o sea que... Muy bien. Yo me lo he dejado en el hotel. Por aquí tengo 2. Venga, gracias. Muy bien, gracias.